del vértice B1 y restarle el grado negativo. Simplemente eso, y el resultado que yo obtenga, eso será el grado neto de ese vértice. Si ustedes observan, el vértice B1 tiene grado neto 1, el vértice B2 tiene -1. Si nos colocamos en el vértice B2, nosotros observamos que el grado negativo, ¿cuánto es? Es 2. Sí, el grado positivo es 1. Cuando hacemos la diferencia, entonces tienen 1 menos 2, le queda el -1 acá, ¿sí? Por esa diferencia. Y de igual manera, entonces, obtenemos los grados negativos del vértice B3, que me da 1, y del vértice B4, que simplemente tenía grado negativo porque llegaba un arco a ese vértice. Entonces, si ustedes observan, la suma de los grados negativos, siempre que esté bien hecho, obviamente, ¿cuánto le da? Fíjense. Simplemente pregunto esto, la suma de los grados negativos, ¿a qué es igual? A la suma de los grados positivos. No, le estoy indicando acá esto, ¿cuánto vale? Cero. 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 Y acá sale y enseguida van a ver que la suma de los grados netos, perdón, netos de todos los vértices tiene que ser igual a 0. Si es que está bien hecho, el grado positivo y el grado negativo y las diferencias. ¿Sí? Entonces, este es el concepto nuevo que quizás se presenta acá en dígrafo, que es el grado positivo, los números de arcos que salen de un vértice, el grado negativo, el número de arcos que llegan a un vértice, el grado neto, que es la diferencia entre los grados positivo y negativo, y el grado total, que es la suma de los grados positivos y negativos. Bien, ¿está claro eso o tenemos alguna duda? Está claro, profe. Bien, luego tenemos, para no equivocarnos, para tratar de controlar que no hagamos a mal algo, fíjense, tenemos las mismas sumas que teníamos al teorema del saludo de mano, que la suma de los grados de los vértices es igual al duple número de aristas. Esto sería el grado total de los vértices. Veíamos que coincidía entonces el grado total con el concepto que teníamos de grado de vértice en el tema de grafos. Y luego tenemos que la suma de los grados positivos de los vértices, al igual que es igual a la suma de los grados negativos y es igual al número de aristas. ¿Sí? Eso es porque nosotros sabemos que un arco va a salir de un vértice y tiene que incidir en el otro vértice. Por eso que la suma de los grados entonces negativos va a ser igual a la suma de los grados positivos y va a ser igual al número de ahora de arcos. Sí, y de igual manera acá estaba el que yo le decía que la suma de los grados netos, ese su índice n de neto, tiene que dar igual a 0 si está todo bien calculado, como para que ustedes se controlen cuando uno le dice, bueno, calculen todos los grados positivos y negativos del digrafo. Parece fácil, pero después se equivocan. Bien, ahí tienen entonces esta sumatoria que nos ayudan entonces a ver si trabajamos bien, no trabajamos bien, ¿sí? Para controlarse, ¿no? Perdón. Y luego tenemos este concepto, lo presentamos nada más, no hay ejercicio de dígrafo isomorfo, pero el concepto, fíjense, es similar al que tenemos para grafo. Tenemos un dígrafo, ¿sí? Y el dígrafo raya, que ahora le pusimos su índice, apóstrofe. Son dos dígrafos entonces que, para que sean isomorfos, entonces dice, si su respectiva estructura de grafos subyacentes, ¿qué significa? Que yo tengo que olvidarme, esos grafos subyacentes se refiere a que tenemos que olvidarnos de los arcos, de la dirección de los arcos, y tenemos que ver si esos grafos que resultan de olvidarse de la dirección de los arcos son isomorfos, ¿sí? Esa es una primera parte. Y la otra parte, acá dice, perdón,
que además tenemos que tener en cuenta la orientación de los arcos homólogos. Quiere decir que aparte de intentar nosotros, si son isomorfos, son iguales, de hacer la superposición de esas dos estructuras para ver si hay biyecciones entre ellos, entre arcos y vértices, respectivamente, además de ver que sean isomorfos, los grafos, tenemos que ver también la orientación. Así que es una tarea, no sé si más difícil o porque la orientación también nos ayuda a nosotros a ver si efectivamente puede ser o no que haya un isomorfismo. Bien, este es el concepto entonces de grafos isomorfos, así que eh, a la misma idea que tenemos de grafos isomorfos que ya vimos para encontrar sus relaciones de biyección entre vértices y aristas, entonces ahora tenemos que considerar también para decir que sean digrafos isomorfos la orientación de los arcos. Entonces acá hay un ejemplo muy simple, obviamente, que para dar el concepto nada más. Entonces, ustedes ya que han trabajado con los grafos isomorfos saben que no es fácil encontrar las funciones de biyección, que lleva su trabajo, que se llega, pero lleva su trabajo. Entonces a ese trabajo que tenemos que hacer, tenemos que agregarle, entonces, si una vez que vemos que los grafos son isomorfos, ver si las orientaciones nos dan o no, ¿sí? Entonces ahí recién podríamos decir que sean digrafos isomorfos. Bien, ese es el concepto nuevo, se los presentamos. Y luego tenemos de igual manera que veíamos para grafo la conexidad de los digrafos, ¿sí? La conexión de los digrafos. Entonces, de igual manera definimos el concepto de camino, cadenas, son los mismos conceptos, nada más que ahora en vez de aristas tenemos el concepto de arcos, ¿sí? Nosotros entonces un camino es una sucesión, entonces partimos de un vértice, llegamos a otro vértice, B sub I, B sub J, es una sucesión entonces alternada de vértices y arcos, de manera tal que comience en un vértice y termine en otro vértice. Esto es la sucesión que nosotros tenemos de vértices y aristas adyacentes, ¿sí? Esto es la definición. Cuando nosotros vamos a presentarlo, lo presentamos de esta manera, ¿sí? Lo presentamos de esa manera, ¿sí? Lo estaba viendo el otro día y me decían, sí, pero la definición dice, bueno, esto lo presentamos en su definición. Y cuando hay que hacer un camino desde un vértice que nos indican o nos dicen que pasen por el vértice, entonces ustedes lo arman de acuerdo a cómo le pide el problema, que dicen del vértice tanto al vértice tanto y longitud 5. A veces lo que nos olvidamos, a veces en los enunciados de poner es si existe. A veces se puede y a veces no se puede. Si no se puede, no lo inventen. ¿Estamos? Bien, ese es el concepto de camino, que ustedes saben que en los caminos nosotros podemos repetir vértices y podemos repetir aristas. Y luego comenzamos con el concepto de cadena, donde en la cadena nosotros tenemos lo mismo que teníamos para cadena de grafo, que en este caso los arcos no se repiten. Entonces comenzamos con las restricciones. Entonces para que sea una cadena, no me dicen nada de los vértices, entonces como no me dicen nada de los vértices, los podría repetir, pero de los arcos sí me dice que no se repitan, ¿sí? Que no se repitan. Entonces cuando uno dice construye una cadena que vaya del vértice B1 al vértice B3, entonces ustedes, no hay entonces restricción con respecto a vértice. Puedo repetirlo, pero para que sea una cadena, la definición nos está diciendo que los arcos no se repiten. Recuerden eso. En las cadenas, si estoy en grafo, no se repiten las aristas. Si estoy en digrafo, no se repiten los arcos. Bien, ¿está claro eso entonces? Bueno, Sí, sigamos. profe, Cuando nosotros comenzamos con cadena simple, ¿el simple para nosotros qué es? que no repetíamos ni vértices ni arcos. Claro, en este caso, que cuando estamos en dígrafo, entonces una cadena simple acá, cadena, ya sabíamos el concepto que no se pueden repetir los arcos. Y ahora dice simple, nos está restringiendo ahora que no se pueden repetir los vértices, ¿sí?
Dice, una cadena es simple si todos los vértices son distintos, ¿eh? De igual manera, entonces, el concepto de cómo encontrarlo, entonces parto de un vértice, recorro y voy hasta el vértice que se me indica. Además, pueden pedirme de una determinada longitud. En este caso, la longitud, fíjense, es 1, 2, 3. ¿Sí? Para determinar longitud, tengo que ver el número de arcos que constituyen esta cadena. Tengo el arco de A, el C y el E, entonces longitud 3. ¿Sí? Es el concepto de longitud, es el número de arcos que se tiene un camino o cadena. Y luego el concepto de ciclo, en el ciclo dice cadena cerrada. Cadena cerrada significa entonces que yo comienzo en un vértice, como es un ciclo, tengo que terminar en el mismo vértice, ¿ve? Comienzo en un vértice, como es un ciclo, termino en el mismo vértice. El vértice inicial coincide con el vértice final para que sea un ciclo. Y además ponemos el concepto de cadena. Cadena, ya decíamos, nosotros sabemos que en esto que dice cadena, entonces es una sucesión donde lo que nosotros no podemos repetir ahí son los arcos. ¿Sí? Cuando me piden un ciclo, entonces simplemente yo parto de un vértice, tengo que llegar al mismo vértice y en mi recorrido lo que no tengo que hacer es repetir los arcos. De los vértices no me dicen nada, ¿sí? Entonces, si no dicen nada, los puedo repetir. De igual manera, es el concepto de ciclo que nosotros ya vimos para grafo. Nada más que acá estamos en digrafo, que cuando vayamos a construir, por ejemplo, acá hizo de B1, fue por el arco B, llegó al vértice B2, fue por el arco C, fíjense, llegó a B3 y de B3 fue por el arco B, acá, ¿sí? Repite el vértice, fíjense, el vértice B2 está repetido, va por el arco G y vuelve a llegar a B1. ¿Sí? Ahí entonces cumple perfectamente su definición, no repite arcos. En este caso, como es simplemente un ciclo, los vértices se pueden repetir, no tengo restricción con respecto a los vértices. Y ¿sí? Si con nosotros pedimos un ciclo, simplemente ustedes tienen que respetar la definición. Ciclo significa que comienza un vértice, termina el mismo vértice y que no puedo repetir los arcos. Ahora, el concepto de ciclo simple, acá como me dice simple, entonces ya nosotros dice es un ciclo en que no se repite ningún vértice, salvo el primero y el último, que coincide. Parto del vértice B1, tengo que llegar al vértice B1, ese es el único que, de acuerdo a la definición, tiene que repetir, si no, no sería ciclo. Y después tengo, fíjense, los arcos no se repiten y los vértices tampoco. Entonces eso sería un ciclo simple. Bueno, y la longitud, tanto para ciclo, cadena, camino, es el número de arcos que tiene el camino, cadena o ciclo, lo que les pidan. Entonces, cuando dicen qué longitud tiene, tienen que fijarse, contar el número de arcos y eso será su longitud. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Es un concepto, digamos, que ya vimos para grafo, nada más que acá tenemos que tener en cuenta la orientación. Este es un concepto nuevo que es el tipo de conexidad de dígrafos. Vamos a presentar entonces eh, eh, el concepto. El tipo de conexidad, entonces, nosotros tenemos dígrafos débilmente conexos. ¿Ustedes recuerdan el concepto de conexidad de grafos? Grafos conexos, por ejemplo. Que estén todos conectados por lo menos con las aristas en realidad. En ese caso en grafos. Claro, simplemente que todos los vértices estén conectados entre sí, ¿sí? Si eso sucede, entonces estamos en presencia de un grafo conexo. Como acá nosotros tenemos orientaciones en los arcos ahora, sí, en el otro en el grafo no tenía una orientación, así que nosotros íbamos, veníamos, no estaba especificado, pero acá fíjense, nosotros tenemos orientación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, yo me paro en el vértice B1 y quiero llegar, por ejemplo, al vértice B4, ¿lo puedo hacer o no?
Sí, Sí, Dicen, una que es más fácil sería B1, B4, ¿sí? Una cadena B1, B4, ahí está, ya llegué. Ahora, si quiero ir de B4 a B1, no puedo. ¿puedo? No puedo, ¿sí? No puedo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. En este caso, los diferentes tipos de conexidad de dígrafos. Entonces, el primer concepto que tenemos son dígrafos débilmente conexos. Dice, un dígrafo es débilmente conexo si para todo par de vértices de B existe una cadena que los une. Quiere decir, para que sea un dígrafo débilmente conexo, ustedes tienen que, dice, un dígrafo débilmente conexo si el grafo subyacente, está hablando de grafo, es conexo. Quiere decir que para ver si es un dígrafo débilmente conexo, yo simplemente tengo que olvidarme de los arcos y ver si es un grafo conexo. Si es un grafo conexo, entonces es un dígrafo débilmente conexo. ¿Sí? Eso es el concepto más simple que tenemos para la conexidad. Los dígrafos débilmente conexos, yo simplemente tengo que ver que sean un grafo conexo. Si es un grafo conexo, entonces es un dígrafo débilmente conexo. ¿Sí? Si ustedes observan, también esa sería una definición. Entonces, acá nosotros nos conectamos, fíjense, de B1 a B4 me conecté, de B4 a B1 no me puedo conectar, pero ya existe esa conexión de B1 a B4. Se conectan, digamos. ¿Sí? A eso se refiere el concepto también. Entonces, lo más fácil para ver si es un dígrafo débilmente conexo, recordar que tengo que olvidarme de los arcos, de la flecha de los arcos, y ver si el grafo subyacente es conexo. Si eso pasa, un dígrafo débilmente conexo. Es lo más débil de la definición que tenemos. Y luego tenemos otro tipo de conexidad que son los dígrafos unilateralmente conexos, ¿sí? Unilateralmente conexos. La definición dice, un dígrafo sin arcos estrictamente paralelos, ¿sí? Sin arco estrictamente paralelo, se dice que es unilateralmente conexo si para todo par de vértices, si para todo par de vértices B sub I, B sub J que usted tiene, existe al menos una cadena que parte de B sub I a B sub J o el O de BJ a B sub I. Quiere decir que yo tengo que ver si se conectan los vértices o de ida o de vuelta. Y lo significa que una de las dos conexiones tiene que estar presente. ¿Sí? Una de las dos conexiones tiene que estar presente. Entonces, para poder decir que sea un dígrafo unilateralmente conexo, entonces yo tengo que ver eh, eh, si el vértice, me paro en el vértice B1, me paro en el vértice B1 y tengo que ver si se conecta con el vértice B2, ¿sí? Si se conecta con el vértice B2, fíjense, yo acá me fijo, ¿se conecta con el vértice B2? sí. Sí, B1, B2 sería una opción que tengo ahí. ¿Cuál sería la otra? Fíjense, yo digo B1, B2 es la más rápida que saco acá, ¿ves? B1, B2, ya está, se conecta. O si no quiero usar esa, tengo B1, B4, acá no puedo salir. Y fíjense que la única opción que acá no puedo salir, porque este arco viene a B1, no sale. Acá salí, pero en B4 no puedo salir. Entonces, en este caso en particular, fíjense, es la única opción. ¿Sí? Entonces B1 o B2 está, y si yo quiero entonces ver de B1, si el vértice B1 se conecta con el vértice B3, ¿se conecta o no? A través del vértice B2 puede ser. Claro, hago B1, B2, B3, llego, ¿eh? B1, B2, B3, llego. Entonces B1, B3 se conecta y con el B4, B1, B4 se conecta. Entonces el vértice B1 se puede conectar con el B2, con el B3 y con el B4. Luego me paro en el vértice B2. B2 se conecta con B1, fíjense, ahí se conecta con B1
El B2 se conecta con el B3, acá directo se conecta con el B3, ustedes observan. El B2 con el B4, ¿dónde anda el B2? Se conecta con el B4, fíjense en B2, viene por acá y se conecta con el B4. También observamos entonces que se conecta con el B4. El B3, el vértice B3 se conecta con el B1. Acá, fíjense en directo acá, Sí, B3, B1. El B3 con el B2 también se conecta y el B3 con el B4 se conecta por acá. Entonces vemos que se conectan. Ahora analizamos el vértice B4. ¿El B4 se conecta con el B1? No, no. No. El B4 con el B2 tampoco. tampoco y el B4 con el B3 tampoco. Quiere decir entonces que acá la definición me decía que yo tenía que tener dice, existe al menos una cadena que vaya de B sub a B sub J. Entonces nosotros observamos que sí, que B1 se conecta, que B2 se conecta y que B3 se conecta. Y luego como B4, el B4, B1 no se conecta, pero sí está el B1, B4. Quiere decir entonces que ahí la definición se cumple. El B4 con el B2 no está la conexión, pero sí el B2, B4 cabe. Y el B4, B3 no está la conexión, pero sí está la conexión B3, B4. Quiere decir que como estas sí existen, entonces cumple la definición. Entonces sería un dígrafo unilateralmente conexo. ¿Sí? De acuerdo a esta definición, dice esta definición que existe entonces al menos una cadena que parte de cada uno de los vértices hasta los otros vértices. Y si no está esa, dice lo, que significa que puede estar la otra cadena que va de BJ a B sub I. Acá nosotros observamos que de B1 se conecta, B2 se conecta, B3 se conecta, pero el que no se conecta es el B4. En el B4 todos los arcos llegan, no sale nadie. ¿Sí? Entonces, esta conexión B4, B1 no está, B4, B2 no está, la cruz es porque no está, el tilde es porque sí está, y B4, B3 no está. Entonces, para hacer cumplir la definición, yo tengo que ver si el B3, B4, que está acá, el B2, B4, que está acá, y el B1, B4, que está acá, sí existe. Quiere decir entonces que por eso nosotros decimos que es un dígrafo unilateralmente conexo, ¿sí? Por una mano, digamos, diríamos nosotros. Viene ese concepto de dígrafo unilateralmente conexo. Yo acostumbro a armar así, ¿ven? B1, B2, analizo, y cuando tomamos en el parcial, y yo pregunto, esto es una pregunta que se hace en el parcial, ¿qué tipo de conexidad tiene? Entonces, mucha gente siempre, únicamente me dice unilateralmente conexo, y que Dios lo ayude. En realidad, lo que hay que hacer es justificar, y esta sería una manera de justificar. Le enseño para todos los vértices porque ustedes están aprendiendo, pero si no, fíjense que nosotros vamos donde falla la definición. ¿Y dónde por ahí podría fallar la definición? En esta parte, fíjense, en este vértice. En este vértice que todos llegan a él y no sale nadie, así que no se va a poder conectar con nadie. Entonces yo sé que este no se conecta con nadie, entonces me tengo que fijar si existe este vértice, si existe, perdón, esta cadena, si existe esta cadena y si existe esta cadena. Si alguna de esas no es posible, entonces la definición estaría fallando. ¿Y qué sería entonces en ese caso? Un digrafo inconexo. Conexo en el parcial. Sería un dígrafo débilmente conexo. La definición anterior. La definición anterior nos decía que un dígrafo es débilmente conexo si el grafo subyacente es conexo. Quiere decir que yo tengo que mirar, esto es lo que les representamos acá, este es el dígrafo y este es el grafo. Si este grafo es conexo, entonces es débilmente conexo. Porque cuando nosotros buscamos acá que haya una cadena que parta de un vértice a otro o que venga del otro vértice, no se cumpliría la definición, ¿sí? No se cumpliría la definición, entonces por eso es que
como acá, estos no están, estas conexiones no están, pero sí están presentes estas, entonces nosotros podemos decir que hay una conexión de una mano, ¿sí? Eso diría unilateralmente conexo. Bien, ¿está claro el concepto ahí o no? Profe, Dígame. entonces para justificar, por ejemplo, si nos ponen eso en el parcial, directamente pondríamos las columnas esas representando que se cumplen las tres. Sí o sí se tienen que cumplir las tres. Bueno, depende del digrafo que usted tenga, ¿no? Claro. Obviamente, tiene que ser el análisis. Entonces, ustedes también pueden utilizar una matriz. ¿Qué tipo de matriz podrían utilizar para esto? Incidencia. De adyacencia sería. De adyacencia, ¿sí? De adyacencia, porque fíjense, yo acá indico la crucecita esa es porque hay una cadena, ¿sí? Porque hay una cadena. Yo B1, B2, sí se conecta, si este tilde es de que hay una cadena, ¿sí? Entonces ustedes pueden armar su matriz de incidencia B1, B2, B3 y B4, y acá era B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Obviamente que como es, digamos, el concepto de matriz de incidencia, pero lo que vamos a marcar acá como un 1, ¿qué serán? Bueno, Si hay esto lo pueden camino o hacer, no. ¿Serían claro, los arcos? si hay camino o no. Fíjense, no, tampoco. Yo simplemente acá, cuando puse B1, B2, un tilde, ¿a qué me refería? A que hay una cadena, a que se A la pueden conexión conectar, ahí, o sea, la cadena. claro, que hay una cadena que se pueden conectar. Entonces yo decía B1, B2, el 1 que le pongo es porque se conectan. Entonces yo acá miro, entonces yo puedo venir acá, B1, B2, otro camino no había, pero fíjense ahí, ¿ve? Porque yo me conecto. ¿Sí? Usamos este concepto de matriz de incidencia, pero acá los unos que pongamos no van a ser porque sean adyacentes o lo que sea, sino porque se conectan. ¿Está claro? Sí, profe. Por ahí no me gusta enseñarles, pero es una manera de ayudarse. Entonces, fíjense, yo puse B1, B2, se conecta, B1, B3 se conecta, B1, B4 se conecta, B2, B1, B2, B1 se conectan, B2, B3, ¿dónde anda? Se conecta. B2, B4. Uy, acá me comí el B4. B1, B2, B3. Ah, este B4. B1, B4 también. B2, B4 se conecta. B3, B1 se conecta. B3, B2 se conecta. B3, B4 se conecta. Y acá el B4 no se conecta con nadie, ¿ves? Sería el cero que uno pone. Entonces ustedes eso tienen que ver para determinar si eso no es. Esto se lo pueden hacerlo, ¿no? Como ustedes quieran, les presento nada más. Y si no, hacen esto, que uno es más gráfico ahí, le ponen el tilde ¿no? Y ven dónde falla la definición. De cualquier manera, entonces ustedes pueden determinar que sea unilateralmente conexo. De igual manera, tenemos el concepto que es más potente acá, que es dígrafo fuertemente conexo. En estos dígrafos fuertemente conexos, si ustedes observan, si un dígrafo es fuertemente conexo, si para todo par de vértices, B sub I, B sub J, existe una cadena de B sub I a B sub J y una cadena de BJ a BI. Quiere decir, para que sea un dígrafo fuertemente conexo, yo tengo que encontrar una cadena que vaya de B sub I a B sub J y otra que venga de B sub J a B sub I. Ahora ya no tengo el O es para la definición anterior, para unilateralmente conexos. Quiere decir que de las dos posibilidades yo tengo una por lo menos para conectarme. Acá tengo que tener las dos opciones para que sea un dígrafo fuertemente conexo. ¿Estamos claros en cuanto a la definición?
Entonces dice todo dígrafo fuertemente conexo es unilateral y débilmente conexo porque cumple las definiciones anteriores. Entonces acá tenemos el mismo dígrafo, fíjense que nosotros ya habíamos advertido que teníamos un problema ante dónde se presentaba el problema. En Cuatro. B4. Cuando En B4. En B4 porque todos los arcos llegan. Sí, todos los arcos llegan. Entonces no sale nadie de B4, entonces no va a poder hacer, acá le pide como condición que tiene que estar la conexión B4-B1, B4-B2, el B4-B3, tiene que estar y no está. Entonces acá nosotros pusimos B1-B2, se cumple, B2-B1 se cumple, ¿ves? Se conecta B1 con B2 y luego de B2 con B1, el B1-B4 se conecta, esta no se cumple. B1 con B3 se conecta, B3, B1 se conecta, B2, B4 se conecta, pero esta no cumple, y así nos pasa entonces donde esté presente el B4. B2, B3 se conecta, B3, B2 se conecta, esta se conecta, pero esta no está. Y eso nosotros sabíamos, porque el B4, del B4, solo llegan arcos, no parten arcos, así que no voy a poder salir de B4. Entonces ustedes ven que ahí la definición nos falla. Entonces nosotros inmediatamente, si me preguntan si este dígrafo es fuertemente conexo, ¿qué le digo? Que no. Que no, porque nosotros ya habíamos advertido en este análisis que hicimos acá que esas opciones no estaban. Entonces este dígrafo entonces es unilateralmente conexo, ¿sí? Porque se puede conectar desde B sub I a B sub J, ¿sí? Tiene una dirección por lo menos. Y al ser unilateralmente conexo, si me pregunta ¿es débilmente conexo? ¿Qué le contestamos? Que sí. Y sí, porque para débilmente conexo simplemente me olvido de los arcos y tiene que ser conexo, y eso cumple. Bien, ese es el concepto entonces de dígrafos, de conexidad de dígrafo. Tenemos entonces débilmente conexo, dígrafos débilmente conexos, unilateralmente conexo y fuertemente conexo. Cuando ustedes hacen el análisis, cuando le preguntan qué tipo de conexidad tiene, entonces ustedes tienen que comenzar con esta definición, la de dígrafo fuertemente conexo, porque es la más completa. Entonces ahí ustedes analizan y van a ver que si no cumple esta definición, entonces acá ya tienen ya como probado, si acá, como llegamos acá que hay que el B4, en el concepto de B4, vamos a ver enseguida que es lo que nosotros llamamos un sumidero. Un sumidero, un vértice en el cual solo llegan arcos. Sí, es el concepto de sumidero. Igual al sumidero que tenemos en las veredas, donde se va el agua. Entonces nosotros cuando tenemos que analizar esto de dígrafo fuertemente conexo, tenemos que analizar estos vértices. Si tenemos vértices de este tipo, ahí vamos a tener una restricción seguro. Y también van a ver que por ahí tenemos, a ver, estos no, vértices en los cuales son lo mismo, es todo lo mismo. Qué mal. Bueno, sigamos. También hay vértices en los cuales solamente salen arcos, ¿sí? Salen arcos, no llega nadie. Eso es un vértice fuente que nosotros llamamos. Bien. Entonces el concepto fuertemente conexo, unilateralmente conexo y débilmente conexo. Entonces cuando les preguntamos a nosotros qué tipo de conexidad tiene, ustedes comienzan con esta definición, que es la más completa, y ahí cuando hacen el análisis, bueno, si no es fuertemente conexo, van a ver que acá ya demostraron que es unilateralmente conexo. ¿Sí? Bien. Otro concepto que vamos a ver, al igual que vimos en grafo, es el concepto de representación matricial, en este caso de digrafo. Lo vamos a representar entonces por medio de una matriz de incidencia de digrafo. Bueno, al igual que el grafo, nosotros decimos que
no tiene que tener rizo, pero ustedes saben que nosotros igual lo utilizamos. Entonces va a ser una matriz donde nosotros en las filas tenemos los vértices, en la fila tenemos los vértices, en las columnas tenemos las aristas, ¿sí? Eso dice acá, sea un dígrafo donde el número de vértices es igual a n y el número de aristas es igual a k. Entonces será una matriz de incidencia, una matriz n por k, ese es el orden de la matriz. En su fila se representan los vértices y en su columna los arcos, al igual que teníamos antes. Y luego, ¿cómo vamos a completar esta matriz? Dice, colocamos un 1 si la arista sale del vértice B sub i. Entonces ustedes tienen que en las columnas, entonces yo tengo la arista 1, fíjense, pongo un 1, ¿de dónde sale la arista? En este caso sale del vértice 1 y un menos 1 a donde llega la arista, que es el vértice 2, ¿sí? Entonces, por columna, fíjense, yo solamente tengo un 1 y un menos 1, ¿sí? Tengo un 1 y un menos 1. Por eso es que dice que no tiene que tener rizo. ¿Qué pasaba con el rizo? Salía y llegaba al mismo vértice. Claro, sale y llega al mismo vértice. Entonces, acá ustedes para ver si hacen bien su matriz de incidencia, entonces por columna tienen que fijarse que tienen que tener un 1 positivo y un 1 negativo, nada más. Si hay más que eso en las columnas, estará mal. Algo habrán hecho mal. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Profe, ¿y qué pasa si En tengo caso del viso que usted dijo, o sea, se lo representaría con cero nomás porque sale y entra en el mismo. No, entonces está claro entonces cómo vamos armando acá. Fíjense, para la arista 2, sale de B3, llega a B2, la arista 3 sale de B2, llega a B4, tengo un concierto acá. La arista 4, ¿sí? ¿Cómo lo armamos? ¿Está claro entonces? Sí, profe, está Recuerden, claro ¿no? eso. Bien. Entonces, ¿qué pasaba si teníamos un friso? Acá tengo un rizo, fíjense, en el vértice B3. Entonces, en el vértice B3, yo tengo un rizo para el arco A6. Entonces, ¿cómo lo coloco? Pongo un signo positivo y un signo negativo. ¿Qué le voy a poner? Cero. ¿Cómo me doy cuenta que es un arco? ¿Sí? Le ponemos un signo positivo y un signo negativo, entonces, en B3, porque sale el vértice B3 y vuelve al vértice B3. ¿Está claro? Entonces, acá igual que Sí, profe. antes, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decíamos en la columna, cuando tenemos el grafo en la columna de la arista, en la matriz de incidencia, si hay un 1, nosotros sabíamos que salía de ese vértice y volvía a ese vértice. Como ahora tenemos que tener en cuenta el grado positivo y el grado negativo, entonces cuando sale positivo y cuando entra negativo. Por eso le ponemos el más y el menos 1. Sí, luego acá, fíjense, dice la suma de los elementos de una fila es igual al grado neto del vértice. Entonces quiere decir que acá no vimos, a ver, la anterior. Entonces el vértice B1, el grado neto es 1, ¿sí? El vértice B2 acá esto me da el grado neto del vértice B1. Dice que es 1. Acá esto me da el grado neto del vértice B2. ¿Cuánto es? -1. Menos 1. El B3, 1. 1. Y el B4, -1? menos 1. También dijimos que si estaba bien la suma de los grados netos, ¿cuándo tenía que darme? Dar cero. 0. ¿Ok? Bien. Y acá, entonces, ¿qué nos pasa? En el vértice B1, el grado sería 1. En el vértice B2, el grado neto, ¿cuánto sería? -1. Menos 1. Acá entonces 1. Acá era menos 1. ¿Y acá cómo hacemos? Más -1. 1. El grado neto, quiero que me den el grado neto.
0, 0. 1. Cero. 1. Uno, ¿no? No, tengo 1, 1, sería 2, un 1 positivo, ¿cuánto sería? 3. 3. 3. Negativos, ¿cuántos serían? 2. 2. ¿Y qué resultado tengo? 1. 1. 1. 1. ¿Está claro o no? Fíjense, acá tengo un 1, acá tengo un 1, tengo 1, 1, y acá tengo un más 1 y un menos 1. Y acá tienen otro menos 1. ¿Sí? 1, 1, menos 1, y este tiene más 1 y menos 1. Entonces, por eso cuando voy a sumar, tengo 3 positivos, 2 negativos, me queda como resultado 1. ¿Está claro ahí? Sí, profe. O como decía el compañero, tengo que sumarlo y restarlo, ¿cómo incide? 0, ¿no? 0. Sí, este se anulan con este, me queda el 1 también. Bien, y el último, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1. Menos 1, la suma siempre tiene que ser ¿cuánto de los grados netos? 0. 0. No recuerden ahí. Y se puede utilizar si posee rizo, bueno, entonces acá ya lo explicamos. Y otra manera de representar entonces los digrafos por medio de matrices, tenemos la matriz de adyacencia de vértices. La matriz de adyacencia de vértices, ¿y esta por qué la saqué? Bueno. Si ustedes observan entonces, matriz de adyacencia de vértice, entonces tenemos acá, dice si el digrafo no tiene arcos estrictamente paralelos, ¿no? Tienen que fijarse eso porque eh, ustedes saben que nosotros, esa es la definición, después nosotros intentamos utilizarla igual. Entonces ustedes acá dicen, tengo un digrafo de n vértices, ya saben que una matriz de adyacencia de vértices, tanto en las filas como en las columnas tenemos los vértices. Entonces una matriz de orden n es una matriz cuadrada, ¿sí? Matriz cuadrada de orden n. ¿Y cómo vamos entonces a completar esta matriz? Yo tengo acá B1, B2, B3, B4, ¿no? B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4. Entonces, en un 1 si hay un arco de B sub a B sub J, quiere decir si son adyacentes, ¿sí? Si son adyacentes, entonces tenemos que armar. Entonces me paro en B1, y comienzo a armarla. Para no errarle tanto. Entonces me paro B1 y B1 adyacente ¿con quién? Con B1 Consigo mismo. ¿Con quién? Con B4. Con B4 y con B2. y con B2. B2. En B2 me paro, solitario en B1, B2. B1 y B3. En B2, Con ninguno. B2 Con ninguno, profe. no tiene internet, B2 no tiene internet. B3, ¿dónde está el B3? Solamente sería con Solo B2. con B2. B3 con B2. B4, B1 B1 y B1 B3. y B1, B3. B3. B4, B1 y B3. Bien, ¿y cuál es la diferencia ahora que tenemos con la matriz de adyacencia de vértices del grafo? Esta matriz, ¿cómo es? ¿Cómo era la otra matriz y esta cómo es? Recuerdan que cuando tienen que, a partir de la matriz de adyacencia de vértice de un grafo, para representarla, ¿qué les pasaba? Ya no es simétrica, puede ser.
era simétrica, ¿sí? En cambio ahora, fíjense en la orientación, esto ya es digrafo, acá me dices claramente que el vértice B1 es adyacente consigo mismo por el arco, y después con el vértice B2 y con el vértice B4, ¿sí? B4. Fíjense que estos arcos no son estrictamente paralelos, entonces fíjense, yo digo B1, B4 y después digo B4, B1, pero no es una matriz simétrica, ¿sí? Entonces cuando yo vaya a representarla, esta matriz de adyacencia no tiene ningún problema, no tengo el problema que tenía en grafos, ¿sí? No tengo el problema que tenía en grafos. Y otra particularidad que tiene, fíjense, si yo sumo los 1 ¿qué grado me dan? Acá tengo 1, 2, 3. Fíjense en el vértice B1, el grado positivo del vértice B1, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Entonces, cuando yo, la suma de la fila me da el grado positivo del vértice. Y en la columna, si yo sumo los 1 en la columna del grado del vértice B1, ¿sí? Acá me da el grado negativo del vértice B1. ¿Cuánto es? El grado negativo. 2. 1, 1, 2. Entonces, esa información me da, fíjense, acá el grado positivo del vértice B2, 0, porque no sale nadie de B2, ¿sí? El grado negativo del vértice B2 me da 2, 1, 1, ¿ve? 2. El grado positivo del B3 me da 1 y el grado negativo me da 1, ¿sí? Leo entonces en fila el grado positivo y en columna el grado negativo. El B4, el grado positivo 2, salen 2 aristas y grado negativo 1, llega 1. Entonces esa información me da entonces las filas y las columnas en, en esta matriz de adyacencia de vértices. Fíjense que si yo tengo acá una fila de 0, significa que en el vértice B2 tenemos lo que nosotros llamamos sumidero. ¿Sí? Sumidero. ¿Sí? Tenemos sumidero. Si tuviera en columna una columna de 0, tendría lo que llamamos fuente. Que todavía, a ver, no presentamos la fuente. Bien, esa es la matriz de adyacencia de vértice. Entonces acá decía que no tenga arco estrictamente paralelo. Entonces esta no tiene, y acá asegura que pusimos arco estrictamente paralelo. Fíjense, cuando nosotros tenemos arco estrictamente paralelo, me coloco en el vértice B1, bueno, B1 adyacente con B2, adyacente consigo mismo y con B4, ¿eh? B2 consigo mismo, B4. Me paro en 2, ¿dónde está el vértice B2? Todos llegan al vértice B2, fíjense, sigue siendo un sumidero. Me paro en 3, en 3 se tiene adyacencia con el vértice B2, tengo 3 arcos y por eso le pongo un 3 ahí porque tengo 3 arcos. Y luego al vértice B4, ¿dónde anda el vértice B4? Adyacente con el B1 y adyacente con el B3. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de solucionar la presencia de arcos estrictamente paralelos, ¿sí? Profe, Dígame. ¿podría repetir puede ser que tenemos columna 0, representa un sumidero, y si tenemos una fila 0 es una fuente? Al revés, creo que. Acá usted en vértice B2, sí, mire, fíjese, es una fila, esto es fila.
Y cuando todos los arcos solamente llegan, eso es lo que nosotros llamamos sumidero. Todavía no se presentó la fuente. La fuente es cuando de un vértice todos los arcos salen, no llega nadie. Y eso se representa acá en una columna de 0. Bien, entonces acá está el concepto, fíjense. Está claro entonces cómo nosotros lo colocamos. Fíjense que acá me aparece del vértice 3 al vértice 2, un solo 3. Eso es porque ahora estamos en dígrafo y antes era que tenía que ser simétrico todo. Bueno, ahora no. Tenemos menos problema en cuanto a la representación. Y luego tenemos el concepto ese que le estaba diciendo yo, que cuando uno le piden, le preguntan sobre la conexidad, y tenemos que ver, nosotros en este caso, fíjense en el sumidero, es cuando todos los arcos llegan a un vértice, todos llegan, tenemos presencia de sumidero. Entonces, si yo tengo sumidero, seguro que cuando me preguntan la conexidad, si yo veo un dígrafo y hay sumidero, seguro que voy a tener algunas restricciones en cuanto a poder decir qué tipo de conexidad tenga. Y de igual manera, si yo tengo acá una fuente, el mismo concepto de fuente, donde sale el agua, ¿sí? Fíjense, entonces todos los arcos salen de ahí, de una fuente. Entonces eso es lo que decíamos, que cuando nosotros tenemos presente estas situaciones, ¿qué nos pasa en la matriz de adyacencia? Entonces, en la matriz de adyacencia, si ustedes tienen un sumidero, en la fila van a tener todo 0, y si hay una fuente, sería la columna de ese vértice que va a ser todo 0. Entonces, y bueno, eso es gráficamente, digamos, y acá dice un sumidero, es un vértice al que solo llegan arcos. Entonces, el grado positivo va a ser 0, y la fuente es un vértice del que solo parte en arco, el grado negativo va a ser 0. Entonces, eso es lo que nosotros observamos en su matriz de adyacencia de vértices. Bien, ¿qué más? A ver. Bueno, eso en cuanto a todas las definiciones nuevas, digamos, o adaptadas a este concepto de dígrafos. Nos ayuda en partes en hacer las representaciones gráficas, es más rápido ya. Y también tenemos el algoritmo del camino más corto de Dijkstra. En este caso, el algoritmo también es el mismo, nada más que ahora tenemos que tener en cuenta las orientaciones de los distintos arcos cuando nosotros hagamos las iteraciones. Entonces acá descripción del método es exactamente la misma, vértice resuelto, vértice no resuelto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros indicamos, tenemos un dígrafo entonces ponderado, donde nos tiene que decir de dónde salimos, es el origen A, y a dónde quiere llegar, será al destino K, ¿sí? Entonces me da el vértice origen y el vértice destino. Entonces ustedes tienen que pararse, entonces, de dónde salen, y observar entonces las longitudes de estos arcos y también las orientaciones. Acá no tenemos problema, fíjense, las orientaciones están yendo ya para el vértice K, no hay problema. ¿Cuál sería la más cercana en este caso? D. D con 1, sí, sería mi elección. Y luego así comienzo a trabajar para igualito que antes, nada más que tengo que tener en cuenta, aquí estuve más ordenada. Fíjense, vamos a hacer el algoritmo entonces, ¿sí? El primer paso entonces, yo parto del vértice, dice vértice resuelto, conectado directamente a vértice no resuelto. El vértice A, que es el vértice origen, salgo del vértice ¿a dónde? Entonces el más cercano era ¿quién? D. El D, ¿con qué distancia? 1. Entonces, enésimo vértice me hace como es mi primera iteración, elijo el vértice D con la distancia 1, la conexión a D, no se olviden de las conexiones, ¿sí? Pues después no puede conectar los segmentos. Entonces, resolví el vértice D, le pongo rojo acá, porque ya está resuelto. Ahora en la próxima iteración, ¿a quién coloco en la próxima iteración? ¿Pongo el vértice A o no? Sí, tomando a B, que no.
A con B, porque ahora es el más cercano, con una distancia de 2. También me paro en el vértice D, que ya está resuelto. Y también miro ahí a ver cuál es el más cercano. Me paro en D. ¿Quién es el más cercano? G con 3. Y a ver, G. G. Entonces, G. Entonces, hasta el vértice D, acá dice que la distancia es 1, más la distancia de G, que es 3, me da igual a 4. AB igual a 2, entonces este 2 es menor, elijo entonces el vértice B con una distancia de 2 y la conexión será AB. Bien, entonces elegí al vértice B rojo acá porque ya estoy en vértice B. En la próxima iteración, ¿vuelvo a poner A o no? Sí, Sí, ¿con quién? Con C. Con C, con una distancia de 3. ¿A qué más coloco? Al vértice B, fíjense, es un vértice resuelto. Me paro en B y ¿qué pasa? Tomo a E con 1. Ya lo hachamos ya. ¿Qué tenemos Bajo. que tener en cuenta acá? La orientación. Sí, la orientación. Fíjense en qué B que es un Un sumidero. sumidero que no. Sumidero. Ya. Entonces no lo coloco porque no puedo salir. Si Claro. salgo me van a hacer multas. ¿Sí? Entonces no lo ponemos. Ya hice A con C, ahora me paro en D, que también es un vértice resuelto. En D habíamos dicho que el D era con el G. Fíjense que aquí lo puse, no lo elegí, pero ahora lo vuelvo a poner. Entonces, acá 3 y acá 4, ¿a quién elegimos? 3. El vértice C con una distancia de 3 y la conexión AC. Entonces el vértice C es un vértice resuelto, rojo. Ahora estoy ahí en ese camino, entonces mi próxima iteración, ¿a quién pongo? B con E. A C y a D. A C y a D. ¿C con quién? A ver, C a Con D, D. C a F. E y D a G. ¿el C con quién? E Con con la E. E. Pone. Bien. Y luego, ¿quién más? Eh, Sería D con G. de nuevo, de con G. Bien, entonces C, hasta C tenía 3. CE me da 2, ¿no? Me da 5. DG, pobre el DG, lo traíamos de allá largo. 4. Entonces ahora elijo G, el vértice G con 4 y la conexión de G. Entonces por fin fue elegido el vértice G. Por eso hay que colocarlo porque a lo largo el algoritmo lo va a descartar, no nosotros. Si nosotros no lo colocamos, no tenemos esa opción y podemos hacer una mala elección. Podríamos haber elegido 5 acá, si decimos, ya lo he puesto allá, sí lo puso, pero no lo eligió. Entonces ahí G pasa a ser un vértice resuelto. Ahora en nuestra iteración, ¿a quién colocamos? G con Pongo a I C puede ser. acá me paro en C C, con E. C con E. C con Otra E, vez. de nuevo lo ponemos, no fue elegido, lo copio. Después me paro en D, fíjense, en D ya no lo coloco porque está cerrado, sus salidas están cerradas, entonces me paro en G. G, ¿cuál es el más cercano a G? F I, y I y F. I. Conviene F. Eh, I, digo. G Y F, sí. G con F y G con I, ¿sí? Todas las opciones, pues tiene 2, 2, las colocamos. Entonces, hasta G tenía 4, ¿sí? G tiene 4. G, ¿cuánto era? 2. Me da 6, más 2 me da 6. Bueno, elegimos el vértice E, donde el vértice E por allá arriba, con 5. Entonces, la conexión es CE.
El vértice E está elegido. Ahí estoy. Ya está, ¿no? Bien, ahora seguimos con lo nuestro. El vértice C lo ponemos en la iteración. No. No, fíjense, este va. Entonces, ¿a quién colocamos en la iteración? El vértice E. ¿Con quién? H. Con H. Y otra vez G, Luego, los dos de el, G. el G lo repetimos, ¿no es cierto? G con F, G con I. Lo repetimos. Y nadie más, ¿no? Nadie más. Bien, entonces hasta E tenía 5 y el EH, ¿cuánto es? 2, me da 7. ¿Y este cuánto era? Es 6, ¿no? 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Entonces elijo el vértice F y el vértice I con una distancia de 6 y conexión GF, GI. Entonces el vértice F está elegido y el vértice I está elegido. A ver, reviso si está bien o si estamos desaprobados. Sí, está bien. Bueno, en la próxima iteración, ¿a quién coloco? El E con el H, repetimos. Solo ese, profe, porque después I es un sumidero, ¿no? E con E H con y H. G con J. G con J. A ver, 5 más 2 igual a 7. Ahí está. Y luego, ¿qué nos pasa? Tendría que ser el I, pero es un sumidero. G con J sería. Sí. Sí, profe. ¿Hasta G cuánto tenía? 4. 4. GJ, 4, ¿no? Queda 8. Entonces elegimos H, H con 7, elijo H con 7 y me queda EH. Ahí está, llegué a H, llegué a H. Y fíjense qué nos pasa con H. Bien, en la próxima iteración, ¿a quién coloco? GJ. GJ, 4 más 4 me da 8 y no hay nadie más, ¿no? Entonces elijo este J con 8 y GJ. Entonces llegué a J. Y en la próxima iteración El único sería JK que nos JK. quedaría. JK. ¿Cuánto me queda? 8 más quién? Más 3, Más ¿no? Me da 11. Bueno, no tengo más opción. Y JK. Bien, entonces yo sé que la longitud, el camino lo tengo que encontrar, ¿sí? Uniendo todos estos segmentos que marcamos y que su longitud, ¿cuánto va a ser? 11. 11. 11. Esto me da la longitud, 11. Bien, entonces comenzamos de K, está unido con J, después J Para con G, G, no me queda otra, después AD, va a D, después AA. a A, ¿sí? Entonces AD viene por acá, J acá, 3, 6, 10, 11, está bien. Bueno, ese es el algoritmo entonces para este caso de digrafo, ¿sí? Tenemos en cuenta entonces las orientaciones, ¿no? No se olviden. Entonces acá, fíjense, yo no tomé esto porque viene contrario, ¿sí? Viene a C, yo necesito salir de C, tratar de llegar acá, y acá, entonces, esta no la tomo. Y acá, fíjense, en I se nos viene un terrible sumidero, así que también
Bueno, digamos, para la parte práctica está bien porque no tengo que estar probando con esto, pero bueno, y nos va haciendo, en este caso, el problema más simple, ¿no? Teniendo en cuenta las orientaciones. Bien, entonces, hasta ahí es que tenemos el, lo que vemos hoy día, ¿sí? Con esto ustedes ya pueden resolver el práctico 4, ¿sería? Sí, Bien, han visto que han declarado huelga, yo les decía que iba a haber huelga, y entonces declararon la huelga el martes y el jueves, no, el martes y el miércoles. Así que yo el miércoles de todas maneras tengo una mesa de examen, así que tomaré esa mesa de examen, si es que aparecen los alumnos, y mañana vamos a tener la clase, como es virtual, ¿sí? Vamos a tener la clase esa de las TIC. Ahí todas las personas que quieran consultarme sobre los ejercicios, y los asigné los ejercicios ayer, creo que les subí la asignación, fíjense, ay, no me acuerdo cuándo, la subí la asignación, pero no me acuerdo cuándo, para que me consulten y como el miércoles no va a haber clase, la próxima semana, los que quieran consultarme, me consultan, los temas estos son parecidos al otro tema, fíjense, no hay muchas diferencias que tener en cuenta las orientaciones, los grados, los vértices, y la conexidad, que sería lo nuevo, y todo lo demás es parecido. Eh, Así que si quieren consultarme mañana, los grupos me consultan para poder seguir con los prácticos. Y la semana que viene, el jueves, no hay huelga, así que tenemos teoría para ver la semana que viene los dos prácticos, ¿sí? Tanto si ustedes quieren, lo hacen antes, y si no, lo vemos el miércoles próximo, no sino el próximo, porque nosotros vamos a seguir con nuestro cronograma. ¿Estamos? profe, Bien. entonces mañana no hay consulta y este miércoles tampoco hay clase práctica, ¿que no? Sí, sí. Sí, Ok. no, la consulta, por eso le digo, voy a estar acá para la clase de los TIC. Si me quieren preguntar de forma virtual, no hay ningún drama, lo hacemos. Así que el que quiera venir, viene. Mañana voy a estar, así que me preguntan las dudas, lo que sea. Y el miércoles, como yo le decía, tengo mesa de examen, bueno, tomaré esos exámenes que no va nadie a rendir al final, pero no hay clase. Así que, Profe, una pregunta. sí, señor, dígame. Mire, yo estoy en la comisión de la mañana de 8:30 a 11 y la verdad que por mi trabajo no puedo asistir.